Bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio de nuestro curso bíblico católico. Soy el Padre Arturo Cornejo y me da mucho gusto contar con su atención. Recordemos que este curso bíblico tiene algunas finalidades muy importantes. La primera es evangelizarnos, amar más la Sagrada Escritura, pero sobre todo conocerla. Porque ¿de qué le sirve a una persona leerla y leerla si no entiende? ¿Y de qué le sirve a alguien leerla, entenderla y no llevarla a la vida? Pues de nada. Entonces, hay personas que a veces ustedes yo creo que han oído que presumen que ya la leyeron, sí, pero pues no se les ve ningún cambio, ni en gusto, ni alegría por haberla leído. La palabra de Dios es oxígeno para las almas, es oxígeno para las personas, y la palabra de Dios puede cambiarte tu vida y tu manera de pensar, sobre todo en cuanto a Dios se refiere. Quiero platicar con ustedes que es muy importante que tengan su Biblia a la mano. Les doy tiempo, si gustan vayan por su Biblia ahorita, ahí la tienen guardada por ahí en alguna esquina de su casa, vayan por ella, tráigansela, vamos a empezar nuestra lectura de la Biblia. Mientras les doy una introducción breve, miren, la Biblia, ustedes ven, pues es un libro así completito, y mucha gente piensa que la Biblia es un solo libro que se escribió como cualquier libro de principio a fin, pero no fue así. La historia de la Biblia es formidable, es maravillosa, es hermosa. La Biblia, su nombre lo dice, biblos, significa colección de libros. Es decir, la Biblia tiene libros pegados, uno tras otro. Toda la Biblia fue y es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios la escribió directamente no, pero indirectamente sí. La Biblia fue escrita por manos de hombres, sí, pero inspirados por Dios. ¿Correcto? Hay que entender muy bien eso. Esos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras estaban inspirados por Dios. No sabían exactamente ni lo que hacían. Fueron utilizados por Dios para dejarnos estas Sagradas Escrituras para el bien de nuestras almas y de nuestra salvación. La Biblia tiene muchas divisiones, pero hay una muy general: Antiguo y Nuevo Testamento. Si ustedes ven, aquí tenemos el Antiguo Testamento, que es más grueso que el Nuevo. El Antiguo Testamento y el Nuevo lo separa Cristo. Antes de Cristo, Antiguo Testamento. Después de Cristo, Nuevo Testamento. Nosotros hemos comenzado a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro formidable, hermoso, que tiene como autor al evangelista San Lucas, discípulo de San Pablo. La Biblia tiene otra división más específica todavía que los libros, que se llama capítulos y versículos. ¿Quién creen ustedes que hizo la división de la Biblia católica y de todas las Biblias que existen? Un sacerdote católico, fíjense nomás, él fue el que dijo capítulos y versículos. La Biblia pues no se podía, era tan grande, tan difícil de todos ponernos en una sola cita, que la Iglesia Católica le pidió a un sacerdote que la dividiera. Entonces el padre lo que hizo fue poner capítulos y poner versículos. Los capítulos son los números grandes que aparecen ahí ustedes en una esquina del párrafo, y los versículos son aquellos numeritos chiquitos que están entre las letras. Es muy fácil manejarla, agárrenla por favor. Vamos a ir al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Este es el episodio número 22, pero capítulo 19. Vamos al capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿y cómo es un curso bíblico? Un curso bíblico es leer el texto, analizarlo y ir haciendo algunas conjeturas, algunos análisis, y aterrizar muy bien la palabra de Dios a lo que se estaba diciendo en ese momento y a lo que sirve para mi vida. Bueno, pues soy el Padre Arturo Cornejo, me da mucho gusto que estén conmigo estudiando la palabra de Dios. Aunque yo también ya estudié, me cae muy bien porque yo vuelvo a estudiar, reafirmo lo que estudié, y le agradezco mucho a mis maestros que me dieron estas clases formidables de la Sagrada Escritura. Les saludamos a todos los hermanos católicos bautizados, a todos los hermanos de alguna denominación cristiana que también siguen estos cursos bíblicos. Me halaga que estén aquí viendo. Muchas gracias a todos los comentarios positivos que llegan, y también a todas las personas que hacen observaciones, gracias. Y bueno, a los groseros majaderos pues no les doy las gracias, pero les doy la bienvenida. Bienvenidos todos ustedes. Capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo va a comenzar su tercer viaje. Hay que entender que San Pablo va a hacer 4 viajes. Todos estos narrados por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. En los episodios anteriores al curso bíblico ya vimos 2 viajes. Ahora comienza el tercero, Éfeso. Hay que entender muy bien qué es Éfeso. Éfeso es una ciudad muy grande, arribita de Tierra Santa,
Y en Éfeso, San Pablo tenía muchas ganas de evangelizar, de enseñarles la palabra de Dios. Era muy grande, entonces era un reto para San Pablo, que le tenía muchas ganas, y vamos a ver qué va a pasar con San Pablo. Dice, capítulo 19, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, fíjense, Apolo vuelve a salir del episodio pasado, ese Apolo que bautizaba y que explicaba muy bien la palabra de Dios, pero tenía por ahí algunas observaciones que no eran muy bien vistas por Aquila y Priscila. Acuérdense del matrimonio que acompañaba a San Pablo en este momento, también en la evangelización. Dice que lo corrigieron y lo ayudaron a Apolo. Dice que Apolo andaba en Corinto, dice, y Pablo llegó a Éfeso. Los dos andaban evangelizando, ¿sale? Apolo por un lado, San Pablo por otro lado, pero evangelizando al mismo Cristo. Dice, San Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí algunos discípulos. Ya había algo en Éfeso, ya había discípulos que creían en Jesús, pero no eran muchos, por eso dice algunos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Fíjense nomás la pregunta que les va a hacer San Pablo a los discípulos. Les va a decir, a ver, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo o no lo han recibido? Les dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿En qué momento se abraza la fe? Les hago una pregunta a ustedes que están viendo el curso. El abrazo de la fe viene en el bautismo. Cuando uno es bautizado, ahí uno recibe la fe. ¿Se acuerdan ustedes de la vela que les entrega el sacerdote y que ustedes prenden en el cielo y que les dice, reciban la luz de Cristo? La fe se recibe en ese momento, en el momento mismo del agua, de la inmersión. Todos los signos del bautismo hablan de recibir la fe. Entonces dice, San Pablo les dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y luego le contestaron, ni siquiera hemos oído que se reciba el Espíritu Santo, ¿cómo ven? Y aquí voy a hacer unas consideraciones muy importantes. Dice que le contestaron, ni siquiera sabíamos que se recibía el Espíritu Santo. Los hermanos separados utilizan esta cita muy convenencieramente para decir que el Espíritu Santo no existe, ¿no? Porque dicen, mira, ni siquiera sabíamos que existía. Entonces dice, Pablo le replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y luego respondieron, el bautismo de Juan. Ojo, aquí hay algo que tenemos que puntualizar muy bien. El bautismo que recibieron estos hombres era el bautismo de Juan, por lo tanto, no habían recibido el bautismo de Cristo, aunque era una prefiguración, ¿eh? El bautismo de San Juan ya es una prefiguración del bautismo de Cristo. Hay que recordar que Juan Bautista bautiza a Cristo, su primo. Pero aquí hay muchas observaciones de algunos hermanos separados que dicen que no existe el Espíritu Santo. El otro día yo andaba por la calle y vi por ahí un carro que decía, no son 3 personas, son 2, Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo dice es el Espíritu de Cristo. No es verdad. Vamos a ir a una cita que nos habla en otro lugar. Hay que entender muy bien que apenas las comunidades cristianas se estaban formando. Estamos hablando de un tiempo, fíjense, eran algunos los que creían en Jesús, discípulos en Éfeso. Entonces, hay que entender muy bien que las primeras comunidades cristianas apenitas estaban formando, estaban dando pasitos y se caían como todo niño cuando empieza a dar pasitos se cae. También la iglesia estaba dando pasitos, estaban haciendo. No tenía toda la doctrina teológica que tenemos ahorita del Espíritu Santo, del Hijo, del Padre, de todo, el catecismo, la Biblia. Ni siquiera la Biblia la tenían como la tenemos ahorita. Entonces, pues las pobres gentes decían, no, dice, ni siquiera hemos oído que existía el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a aparecer en muchos lugares de la Biblia. Les voy a citar algunos. Pentecostés, ¿no? Cuando Cristo les sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban al Espíritu Santo, y dice que les salieron unas lenguas de fuego aquí en la cabeza. Pero vamos a ir a una cita clave, muy importante. Quiero que vayan conmigo al capítulo número 2 de la carta a los Corintios, versículo 7, dice. 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 y siguientes, dice. La manifestación del Espíritu Santo que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, etc. Los dones del Espíritu Santo, aquí están. Entonces, cuando a ustedes les salgan con ese cuentito raro de que el Espíritu Santo no existe, claro que existe, la Biblia está, y el Espíritu Santo es separado de Jesucristo, no es Cristo, ¿eh?
Acuérdense, el credo, cuando ustedes y yo vamos los domingos a misa y decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que procede del Padre y el Hijo. ¿Vale? Entonces, procede, pero no es el Padre ni es el Hijo. Es una persona que junto con ellos actúa en la divina providencia y en la Santísima Trinidad, pero no es ellos, es separado. Muy importante. Entonces, San Pablo habla de que si recibieron al Espíritu Santo, le dice, ni siquiera sabíamos. Entonces San Pablo les dice, bueno, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y esto les va a decir el bautismo de Juan. En estos tiempos, el bautismo no era como lo tenemos ahorita. Acuérdense que más adelante vamos a ver donde dicen que unos recibieron el bautismo de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolo y otros de Juan. No era el bautismo de ellos, era el bautismo de Cristo. Pero ellos suponían que el bautismo era de quien se los daba, ¿no? Como si, por ejemplo, el padre Arturo cuando bautiza a un niño fuera el bautismo de Arturo. Pues ese es un grave error, porque no es el bautismo de Arturo, es el bautismo de Cristo que se da por medio de Arturo como un sacerdote y un ministro de Dios. Ojo, muy importante. Ustedes, al ser bautizados, fueron bautizados con el bautismo de Cristo, con la fórmula trinitaria, aunque al principio se bautizaba con la fórmula de Cristo, cristocéntrica o cristológica, que decía, por el poder de Cristo yo te bautizo, o en el nombre de Jesucristo yo te bautizo, que es lo mismo. Pero después esta fórmula, junto con la cita bíblica que tenemos, va a cambiar a una fórmula trinitaria. Esto va a ser un proceso lento, ya no se va a decir, en el nombre de Jesucristo te bautizo. Ahora va a ser, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decir en el nombre de es lo mismo que decir por el poder de, ¿vale? Es lo mismito. Vamos a continuación a ver qué más pasa. Estamos en el capítulo 19, versículo 4 de los Hechos de los Apóstoles, dice. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Ahí está la respuesta, dice. Dice, Juan bautizaba, pero en miras del que él decía que tenían que venir. Acuérdense que Juan el Bautista, que es primo de Jesús, va a decir, yo no merezco ni desatarle las correas. Detrás de mí viene uno a quien de veras tienen que guardarle adoración y devoción. Y cuando Cristo se acerca, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan bautizaba en miras al bautismo de Cristo. El bautismo de Juan era válido, pues fue válido para quien no pudo recibir el bautismo de Jesús, claro, porque es como una primicia, es como un primer bautismo, pero no estaba completo porque no habían recibido el bautismo de Jesús. No aplica para quien no conoció a Jesús. Para ustedes y para mí sí aplica, porque una persona necia que dice que se quiere bautizar con el bautismo de Juan, pues no va a haber ningún resultado porque ya no hay bautismo de Juan, el bautismo es el bautismo de Jesucristo. Dice, al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Aquí, muy importante, vamos a leer una cita muy importantísima, dice, no hemos oído decir que haya Espíritu Santo. Hay que entender que al principio el lenguaje era vacilante. Muchos hermanos separados dicen que ¿por qué se bautiza en la Iglesia Católica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si en los Hechos de los Apóstoles dice que al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Bueno, sí, así fue al principio. El primer bautismo era en el nombre del Señor Jesús, porque todavía no estaban escritas las escrituras, disculpen la redundancia, como las tenemos, cuando el bautismo cambia de ser cristológico a ser trinitario. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Jesús les va a decir a los apóstoles, les va a decir, vayan y bauticen, y vamos a ir para que no digan, ay, ¿y dónde está eso? A ver, demuéstreme que el bautismo debe de ser en la fórmula trinitaria. Vamos a Mateo 28, 19. Mateo, si quieren ir ustedes y acompañarme en el Evangelio de San Mateo 28, 29. Por aquí lo tengo, ahorita se los encuentro. Mateo 28, 29 dice lo siguiente. Dice, Mateo 28, 19, perdón. Mateo 18, 28, 19. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y luego dice, aquí está, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo ven mis hermanos separados que
contratan albercas y se bautizan en una alberca y van a un río y sabe cuánto hacen y dicen, nosotros los vamos a bautizar como la palabra de Dios dice, en el nombre de Jesucristo. Pues muy mal, porque el capítulo 28 de San Mateo, versículo 19, dice, Jesucristo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautícenlos es la segunda persona, es decir, ellos, segunda persona del presente imperativo, es una orden. Bautícenlos, no dice, si quieren ahí los bautizan, no, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando les salgan con ese cuentito de que aquí dice que deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, error, no es cierto. Cristo no dijo eso. Es una acomodación que están haciendo algunas personas de algo que no fue así o que no fue dicho completamente. Hay que entender que el idioma va a ir cambiando y se va a ir organizando conforme a la fe de las primeras comunidades. Dice, y al imponerle las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Versículo 6, estamos en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, ya regresamos, y dice que Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y profetizar. Aquí se fundamenta el segundo sacramento de la Iglesia Católica y de Dios, que es la confirmación. Como su nombre lo dice, confirmar, doble firma, ¿no? Es decir, reafirmar. La confirmación es como un segundo bautismo, para que ustedes me entiendan. Pero aquí hay un signo muy importante. Cuando ustedes y yo fuimos confirmados, la confirmación no la dio el obispo o un enviado por el obispo. Ningún sacerdote podemos confirmar de manera ordinaria, solo en peligro de muerte o solo con el permiso del obispo. No podemos confirmar nomás porque el padrecito tenga ganas. No. La confirmación está reservada solo al obispo. Entonces el obispo es el que debe y tiene la obligación de confirmar a las personas en la fe. Por eso uno de los signos más importantes en la confirmación, aparte de ponerle la unción en la frente con el santo crisma al confirmado, es la imposición de las manos. El obispo debe de imponer las manos. Si son muchos niños, bueno, pues a todos así como a las manos abiertas. Si son uno o dos, bueno, pues de uno por uno se le debe de imponer las manos. Es un signo muy importante, muy usado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la imposición de las manos. Entonces el obispo lo hace. ¿Por qué el obispo? Porque los obispos son sucesores de los apóstoles y Pablo es el que está imponiendo las manos. Por eso el obispo impone las manos sobre una persona y le dice, reciban al Espíritu Santo. Hay que recordar que en el bautismo de Juan no se recibía al Espíritu Santo. Era una primicia o era un vestigio del bautismo de Cristo. Por eso aquí está el fundamento de la confirmación. Cuando ustedes les digan, ¿y dónde dice eso de que la confirmación que debemos? Bueno, aquí dice que San Pablo los confirmó en la fe. Ya tenían un bautismo, luego pidieron el bautismo de Jesús y luego dijo pues San Pablo, y de una vez les voy a dar al Espíritu Santo. Los confirmó. Por eso, muchos de ustedes que están más veteranazas o veteranazos allá en su casa, que ya son abuelitas, ya van de salida, a muchos de ustedes los bautizaron y el mismo día los confirmaron. Díganme si no. Gracias a Dios ahora la iglesia ha puesto la confirmación ya más adelante, no junto con el bautismo, qué bueno. Pero a muchos de ustedes les tocó junto, así como estos que estaban aquí, bautismo y confirmación luego. Dice, eran unos 12 hombres, como ven, a los que bautizó San Pablo y también los confirmó. Eran 12 hombres. Pero vamos a seguir porque está muy bueno este capítulo, ya llevamos casi 20 minutos, está buenísimo este capítulo, dice. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Fíjense nomás. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. ¿Cómo ven? Vamos, quiero hasta subrayar casi esto. Dice que al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Así yo es como le hago también. Cuando yo veo que una persona es muy necia, muy difícil, muy criticona, muy chismoso, muy endurecido, no quieren cambiar, pues ¿para qué está uno ahí apretándole la piedra si no se afloja? A ver, aprieten una piedra, ¿se afloja la piedra? No se afloja.
Pues a veces hay gente muy endurecida del corazón y de la cabeza también. Entonces dice que San Pablo, ¿qué hizo? Dijo, mejor se separó de ellos. Les dijo, ahí muere. Y luego dice, tomaba parte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal tirano. ¿Cómo ven? ¿Qué nombre tenía ese hombre de un tal tirano? Que les pusieran a ustedes tiranos o tiranas. Pues así se llamaba este pobre señor. Dice que San Pablo tomaba a los discípulos, estamos en Éfeso, dice, y diariamente les enseñaba en la escuela un tal tirano. Desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Se aventaban 5 horas, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo aguantaba San Pablo enseñar 5 horas? Imagínense nomás. ¿Y cómo la gente aguantaba a San Pablo? Pues San Pablo era un fregonazo, era un verdadero apóstol de Dios y un hombre predicador con todas las ganas. Fíjense, yo les hago videitos a ustedes de 20 minutos y no aguantan los 20 minutos, mis chulas, mis chulos que están viendo los videos. Estos aguantaban 5 horas, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Válgame Dios, que aguante. Esto me motiva para que no me raje y siga predicando. Dice, hizo esto durante 2 años, santo Dios, 2 años todos los días enseñando. ¿Cómo ven San Pablo? De tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo ven ustedes? Tanto judíos como griegos pudieron escuchar la palabra de Dios. Yo estoy seguro que no aguantaban todos todo el tiempo, porque estuvo ahí enseñando, dice, 2 años estuvo en Éfeso enseñándoles. Le ganó Éfeso al tiempo que San Pablo estuvo en Corinto. En Corinto estuvo 18 meses, en Éfeso estuvo 2 años. Enseñando todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A judíos y a griegos. O sea, paganos y judíos convertidos. De todo. Y qué bonito saber que la gente se reunía a escuchar la palabra de Dios. Por eso ustedes que están en su casa viendo estos videos, siéntanse parte de estas mismas personas que tenían hambre de Dios y que querían escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Hemos visto del capítulo 19, versículo 1 al versículo 10, solo 10 versículos, porque este capítulo lo voy a dividir en 2 episodios, porque está buenísimo. Me dio mucho gusto haber contado con su atención. Les mando un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Que Dios me los acompañe mucho y me los bendiga. Gracias por seguir el curso bíblico, gracias por sus donativos. Y yo les invito a que se suscriban. En la orilla de este canal de YouTube aparecen unas letras que dice suscribirse, en letras rojas mayúsculas. Apriétenle. Ahí van a estar suscritos al canal y aparte hay una campanita al lado derecho. Aprieten la campanita, de esa manera a ustedes les van a llegar todos los videos nuevos, los estrenos que hagamos, todo el curso bíblico y todas las catequesis, episodios y todo lo que hacemos. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias.